lo que me recordaba el Señor es qué nos dijo cuando Él me dio el mensaje del viernes, ¿no? Fue el viernes, sí. Lo que va a pasar con esta ciudad y lo que está pasando con esta ciudad. Y ustedes están aquí con una misión, Entonces, esas personas que están, como hacía yo y muchos hacíamos antes, ¿no? Bailando toda la noche, bueno, decíamos que tal vez tienen ayuda no sé cómo tienen la fuerza para hacerlo, pero después me recordé que hay drogas y hay alcohol y eso lo mueve a uno. Y bueno, como cuando salió el sol ya paró la música. Y bueno, es algo que en una de las cosas que el Señor me dijo, me resaltó, ¿no? Es que hay que mirarlos como si fueran más valiosos que el oro. Porque así Jesús nos miró a nosotros, ¿no? Eso es lo más importante del mensaje de Jesús, ¿no? Él resumió toda la Biblia. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a tú mismo. Lo resumió. Entonces, lo que me recordaba el Señor es que lo más simple, por ejemplo, ama a Dios y ama a tu prójimo, por lo general es lo más difícil de hacer todo el tiempo. Lo podemos hacer por unos minutos. Es fácil sonreír, amar a un prójimo, pero cuando viene algo difícil, cuando te despiertan a las 4 de la mañana y tú tienes sueño, o cuando vas al trabajo y alguien se te pone así a hacerte la vida imposible, o la esposa te dice algo y te ofende, ¿no? Ahí es que viene lo difícil, ¿no? Entonces, pero Jesús pasó por cosas mucho más difíciles que creo que ninguno de nosotros va a pasar. Como decía la pastora, ¿no? Él en la cruz estaba haciendo su tarea. Y le costó, fue un sacrificio. Muchos como que pueden verlo como que, bueno, él era Dios, entonces no sufrió, pero no es verdad. La Biblia dice que él sabía lo que iba a sufrir siendo Dios y sudaba gotas de sangre. Es más, si cuentan las veces que Jesús sangró, fueron 7 veces. Empezando en Getsemaní, sudando sangre. Antes de llegar, ya él estaba sintiendo el dolor desde antes de que lo abofetearan, que le pusieran la corona, que lo latigaran, todo eso. Y lo hizo por nosotros, por amor. Entonces, cuando el Señor nos decía que nosotros miremos a las personas de esta ciudad como más valiosas que oro puro, refinado, cristalino. O sea, algo que Dios va a poner sobre su ciudad santa, ¿no? O ya tiene allá en los cielos. Él los valúa a nosotros más que todas esas perlas preciosas. Nosotros somos su perla más preciosa. Si no, no hubiera mandado a su primogénito, su hijo, aquí a la tierra a salvarnos. Y es un mensaje simple, es un mensaje que todos los cristianos han oído, todos los que han escuchado el mensaje de salvación, ¿no? Si no hubieran aceptado a Jesús. Es un mensaje simple, pero hay que hacer algo para poder hacerlo siempre, ¿no? Y estamos llamados a hacerlo en todo momento. La Biblia es un libro que habla de absolutos. Por ejemplo, dice, en todo momento, en todo. Pablo dice eso varias veces, ¿no? En todo momento, en todo. O todos en todo. Y suena como que, ay, ¿por qué dice tanto todo? Porque habla de todo, o sea, no es hoy, no mañana. Y en los momentos difíciles es cuando nos cuesta más, ¿no? Entonces, acuérdense que hubieron 12, ¿te acuerdas que todo el mundo dijo 12, no sé cuántas veces, ¿no? Hubieron 12 mensajes y lo que yo quería hacer esta mañana era hablar de cada uno de ellos específicamente para que se resalte el mensaje, ¿no?, que Dios nos dio. Y el primero fue: las oraciones han creado una muralla alta y ancha que está vigilada por ángeles y está bajo el gobierno de Dios. Acuérdense que el número 12 es un número de gobierno. Jesús vino a predicar el reino de los cielos.
Y es un gobierno, es un reinado de reyes y sacerdotes, ¿no? Reyes y sacerdotes, hablamos de esto ayer también. Pero son reyes y sacerdotes que tienen esa humildad de Jesús, que tienen ese corazón de acuerdo a Jesús. Y dice primera de Pedro 2, 9 al 10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, muchos se conocen esto, ¿no? Nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, Dios nos ve a todos nosotros de esa manera. Esto no es que nosotros nos digamos a nosotros mismos, no, yo soy un rey. Él nos nombró reyes y sacerdotes. El humano es el que empuja esa identidad para afuera. El humano es el que dice, no, yo quiero otro rey y yo quiero que otro sacerdote ejerza eso. Por eso que muchas personas, como decía el pastor Juan, eliminaron eso y por ejemplo, los 5 ministerios los eliminaron todos menos el del pastor, le cambiaron el nombre y lo volvieron padre. Y ahora, por ejemplo, los católicos tienen un solo padre, el padre, y ese ejerce todo. Y digamos, el católico va a la iglesia, pero no tiene que ejercer nada, el padre lo hace todo. Entonces no es así. Somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Adquirido cómo? Con la sangre de Jesús, ¿no? Y la palabra nos dice que nosotros vencemos al diablo en Apocalipsis 12:10, dice que nosotros vencemos al diablo por medio de la sangre de Jesús y el testimonio de los santos. Entonces, es algo que a mí me impresiona todos los días, ¿no? Y cada vez que oro, digamos, lo que me da el ánimo realmente es eso. Entonces, tenemos que estar cristocéntricos todo el tiempo. Ese es el mejor mensaje para un líder. Es un mensaje muy simple, pero es un mensaje de todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, he leído muchos libros acerca de cómo superarse, cómo tener éxito. Un libro que se llama La mente del millonario, y eso es del mundo, no son libros escritos por ningún pastor, pero tienen algo en común. Todos dicen lo mismo. Si tú quieres llegar a una meta, tienes que crear hábitos, que los hagas todos los días. Y mientras más vas añadiendo a tus hábitos buenos, ¿no? Porque hay hábitos malos, entonces eso día a día va a ir cambiando lo que tú ves en tu vida. Por ejemplo, tu salud, ¿no? Muchos necesitamos perder peso. Entonces, hay que cambiar los hábitos. O sea, ahora en Estados Unidos te ponen yo lo admito. Allá en Estados Unidos, ¿sabes lo que le dicen? Póngase una inyección. Y esa inyección le quita el hambre y le baja de peso. ¿Y tú sabes cómo sufre esa gente con esas inyecciones? Eso es una cosa, yo conozco varios que se lo hacen, vomitan cada vez que comen, se sienten mal, se cansan, le da asco la comida. Imagínense que le da asco la comida, tanto que nos gusta la comida. Entonces, hábitos son cosas que nosotros hacemos todo el tiempo, todos los días, se vuelven como prácticamente algo subconsciente, ¿no? Y yo me he dado cuenta de que conforme va pasando el tiempo, voy cambiando diferentes partes de mi vida, donde había hábitos negativos, y entonces estoy tratando de introducir hábitos positivos, ¿no? Y uno puede cambiar algo negativo por algo positivo, porque por lo general el vacío no existe en el mundo. Cuando hay un vacío, algo lo llena. Entonces, por ejemplo, Jesús dijo, nosotros echamos demonios y vuelven. Ese demonio se va y trae a 7 más y encuentra la casa vacía. El mundo aborrece los vacíos. O sea, la creación aborrece los vacíos. Y también aborrece la falta de movimiento.
Si usted estudia ciencia y usted ve que todo está vibrando, todo, los átomos están dándole los electrones, les da vuelta a los protones están vibrando, la luz es una onda, está vibrando, todo está en movimiento. O sea, no podemos quedarnos vacíos y parados. Tenemos que estar llenos de la palabra, llenos del Espíritu Santo y tenemos que accionarlo. No podemos quedarnos sentados. Entonces, por eso se llama crece. Yo estaba meditando en esa palabra, ¿no? Crece. Estábamos cantando la canción que tanto esa canción va a llegar a los Billboards 20 de los cristianos. Porque, wow, qué ritmo. Pero necesitan un álbum completo. Sí, eso, no, esa canción, bueno, le da ganas a uno de danzar, de moverse, y le da ánimo. Y se me olvidó lo que estaba diciendo. Esa canción, pero estaba meditando en Crece, por eso me acordé. Entonces, me acordé del movimiento, ¿no? Crecer es continuamente avanzar. Después, ¿cuál es el lema? No te detengas. Hay que seguir avanzando. Entonces, uno se puede caer. ¿Cuántas veces se cae uno? No importa. ¿Cuántas veces se levanta? Sí importa. Pero no te puedes quedar caído por mucho tiempo. Porque cuando tú estás ahí abajo, es que algo va a llenar ese vacío. Y si no lo llena la palabra, si no lo llena el servicio, si no lo llena el amor, lo va a llenar el diablo. Por eso toda esa gente afuera tiene que bailar toda la noche. Tienen algo que no tienen algo por dentro y no lo pueden llenar, no se pueden saciar. Uno toma el alcohol y quiere más. Y al día siguiente dice, ¿para qué lo hice? Qué dolor de cabeza. Y lo vuelve a hacer el sábado siguiente o el viernes siguiente, porque no tienen algo les falta. Pero yo me levanté a las 4 de la mañana después de una pesadilla terrible, no sé si era la música. Tenía un demonio que me estaba persiguiendo y hasta me acuchilló en el sueño. Y yo me desperté y reprendo todo eso. Y después a orar y con una paz por dentro. Y eso me hizo pensar, pobrecitos, ¿no? Son ovejas sin pastor, pero son ovejas, ¿no? Y hay que amarlos. Entonces, oré por ellos, siguieron danzando y a las 7 de la mañana o a las 6:30 salió el sol y ya no los escuchábamos más. Pero nosotros pusimos alabanzas y adoraciones porque eso como que limpió los aires. Pero bueno, es algo que conocemos. Entonces Jesús vino. Y el pastor Juan me mostró un video de un pastor amigo suyo que habla de que a un pastor lo vieron en una fiesta, ¿no? Donde habían políticos corruptos, donde habían prostitutas, donde había tragos, había cosas vanas. Y la gente lo vio ahí y dijeron, bueno, no sabemos si tomó o no tomó, pero él estaba ahí, imagínense qué escándalo. Y él le dijo, bueno, bienvenidos a lo que hacía Jesús, porque Jesús se sentaba con los publicanos y los que los criticaban eran los fariseos. Míralo a este sentado ahí con esa gente. Entonces nosotros no podemos tener acepción de personas y por eso dice, lo que nos dijo el Señor es, vendrán del oriente, del norte, del sur y del occidente a esta iglesia y serán las puertas que llevan al reino por medio de Jesús, que es el único camino. Entonces, Romanos 2:11 dice que no podemos hacer acepción de personas. Aquí ustedes son una familia, y algunos de sangre y otros de sangre de Cristo, pero son una familia. Y es una familia donde la puerta está abierta a otros para entrar por adopción, ¿no? Y es gloria a Dios, ¿no? Porque así crece la iglesia. Entonces, si nos llamamos crece, quiere decir que esa gente que está allá afuera va a entrar aquí, así como hicimos nosotros. Y eso me recordaba cuando yo empecé, porque yo estaba en el mundo y bueno, tenía un hermano, estábamos hablando de eso con los varones, tenía un hermano que siempre me apoyaba, ¿no? Y también el pastor me llamaba y los líderes y el pastor y bueno, la iglesia servían de apoyo para mí, para yo tener algo a qué sujetarme. Y lo que yo entendí ahora es que
me tenía que sujetar a una persona porque esa persona estaba sujeta a la roca. Y yo no tenía la cuerda atada a la roca. Estaba atada a una persona que me estaba ayudando. Y esa persona sí. Entonces imagínense cómo uno supera eso. Uno termina atándose a la roca, que es Cristo. Uno termina construyendo su casa sobre la roca, no sobre la arena. Pero al principio la gente no tiene esa conexión. Vamos a ser reales, ¿no? La gente no tiene esa conexión. Somos nosotros la roca de ellos. O sea, nosotros tenemos la roca. Entonces, si no le damos la mano, si no los jalamos, ellos de repente no la llegan a conseguir. Entonces, eso fue parte del mensaje. Todo esto creo que está coherente con el corazón de Cristo. Y por eso me gustó mucho lo que nos dijo. Ya están escritos los 12 líderes, discípulos que gobernarán los diversos ministerios bajo la pastora Nidia, y pueden ser más o menos, pero van a ser un equipo eficaz. Esta semana aprendimos que es un equipo, ¿no? Un equipo. Aprendimos acerca de la unidad, ¿no? De la humildad, hablamos de muchas cosas, pero todo es en equipo. Por eso hoy fue perfecto, ¿no? Que los líderes ungieran a su equipo. ¿Usted sabe algo? Los líderes son los que sirven a los otros, no es al revés. Antes yo pensaba que no, nosotros servimos a los pastores, pero los pastores son los que nos sirven a nosotros. Y nosotros servimos a los otros. Entonces, por ese ejemplo, yo veo el corazón de la pastora Nidia, y yo veo la preocupación en ella por sus hijos espirituales y sus hijos naturales también, como toda madre. Y yo veo que ella los está sirviendo, ¿no? Ella los sirve a ustedes. Porque Jesús, ¿qué hizo? Le lavó los pies a los discípulos. Jesús los sirvió. Entonces, otra de las cosas que leímos, vamos a leer Hebreos 6, 11, 12. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, claro que nosotros vamos a imitar a Jesús, ¿verdad? O sea, ese es el arquetipo, eso es lo que nosotros buscamos. Pero tenemos a líderes que nos muestran como en la práctica, ¿no? Y un discípulo, un líder, no es un maestro. No quiere decir que no enseñen, pero no es un maestro. Un líder, un discípulo es un entrenador. ¿Quién juega fútbol o le gusta el fútbol? Aquí, nadie le gusta jugar fútbol o ver partidos de fútbol. Ellos tienen maestros que guían el equipo o tienen entrenadores. Por ejemplo, a mí me gusta Real Madrid. Perdóneme si hay alguien que no le gusta, pero me gusta ver a Real Madrid, bueno, por muchos años, y ellos tienen un entrenador que se llama Ancelotti, ¿no? Y ese entrenador ha ganado no sé cuántos títulos y bueno, es uno de los más renombrados, ¿no? Y eso me hacía pensar que un entrenador tiene que ser alguien que tenga experiencia en la vida y en el ministerio, porque si te van a entrenar a hacer algo, tienen que saber cómo hacerlo, ¿no? Si Ancelotti nunca ha visto una pelota de fútbol, entonces ¿qué le va a decir a nadie? Por más inteligente que sea. Hablaba también, cuando hablamos con el pastor Keimar, ¿no? Acerca de que la enseñanza cristiana, ¿verdad? Es parecida a la enseñanza, digamos, o la del mundo, ¿no? Pero tiene algo más que nosotros tenemos que enseñarle a otros. Pero realmente la forma de enseñarle es caminando con esa persona. Es primero mostrándoles el modelo, ¿no? O sea, haciendo lo que tenemos que hacer para que ellos vean el modelo. Segundo, es caminando con ellos y haciéndolo con ellos. Y tercero es viéndolos hacerlo y dándoles consejos, ¿no? Pero eso es un entrenador. Si te van a entrenar en fútbol, tú tienes que tener una pelota y el entrenador te muestra cómo hacerlo y tú lo vas a hacer, cómo pasar, a quién le vas a pasar. Después tú lo pruebas tú y él está ahí contigo y luego ya tú estás jugando el fútbol y está afuera. Entonces es así, somos entrenadores. Y me gustó eso
porque me gusta el fútbol y bueno, es fácil de acordarse. Pero bueno, la otra es la ciudad de Cartagena ha sido medida por el ángel porque ha sido escogida para muchos avances del reino. Entonces esto nos debe dar ánimo, ¿verdad? Todo lo que Dios nos está diciendo esta semana es edificante, es edificante. Es para que cobremos ánimo. Y eso quiere decir que viene de Dios, porque muchas personas te pueden dar profecías del desastre y hay que conocer los tiempos. Y estamos en un tiempo donde la canción primera que estábamos cantando, viene el avivamiento, ¿verdad? Viene la salvación. Entonces, ese es el tiempo en que estamos en el tiempo donde, sí son los últimos tiempos, quién sabe cuánto tiempo falta, pero antes de que venga el rapto, antes de todo eso, viene el avivamiento, va a seguir surgiendo el avivamiento. Y eso está de acuerdo con la Biblia. No vamos a ir ahí porque después los teólogos me van a preguntar muchas preguntas, así que, pero créanme que estamos en los tiempos de avivamiento y por eso cuando dice esto, esto lo dice, lo que el Dios me dijo es que Dios hace todo premeditadamente. No nos podemos desviar del propósito, ¿verdad? Si Dios te ha traído aquí para formarte aquí recibes tu alimento. Aquí Dios te va a promocionar, aquí. Porque Dios te trajo aquí, no te fue a llevar a otro sitio. Y Dios es así. ¿Y qué pasa? Muchas personas aprenden la palabra por YouTube y no tienen pastor y andan perdidas. Son ovejas perdidas. Porque van a tener, así como Jesús dice, van a ver doctrinas falsas, se van a ir volando por ahí. No tienen propósito, no tienen asignación, no conocen su diseño, no van a poder alcanzar su propósito. Entonces, pueden ser salvos. El pastor Hernando aceptó a Cristo por la televisión, pero él sí fue asignado a una iglesia y se apegó a su pastor, así como me pasó a mí. Entonces, nosotros necesitamos servir donde servimos, alimentarnos donde nosotros vivimos, que es esta casa espiritual. Si tú buscas mucho alimento externo, no digo que no lean libros y estudien y vean videos de YouTube acerca de Cristo, eso está bien, pero el alimento espiritual para ti específico está en esta casa, aquí. Y baja por tus líderes, baja por la pastora, por los líderes. Y ahora mismo hay una conexión más fuerte de cuando llegamos. ¿Quién siente que hay una conexión más fuerte con su líder? Yo siento una conexión mucho más fuerte todavía con esta casa, porque Dios nos trajo aquí y es un sacrificio. Yo sé que es un sacrificio. Jesús hizo un sacrificio y Dios se agrada del sacrificio. Es más, Dios dice la palabra que Dios, Él se deleita en el shalom o la paz, pero el shalom es más que la paz, de los que le sirven. Entonces eso le causa deleite a Dios. Cuando nosotros le servimos donde Dios nos puso, porque él no se va a deleitar de alguien que le sirve por donde quiera servirle. Eso no es servirle a Dios. Es más, Dios conoce todas las posibilidades. Él conoce cuál es el mejor camino en cada momento. Es más, la luz, por ejemplo, cuando la luz traspasa una membrana, la luz sabe exactamente por dónde se va a meter antes de meterse. Es un milagro. Y nosotros no sabemos por qué. Los científicos no saben por qué. Nada más saben que siempre va a escoger el camino más eficiente. Nadie sabe por qué. ¿Por qué? Porque Dios la diseñó así. Entonces Dios te diseñó y hay un camino específico para cada uno de nosotros. Nosotros no podemos servir donde nosotros queremos, donde es cómodo. A veces tienes que viajar para llegar a donde te mandaron. Nosotros tenemos en la iglesia personas que vienen de lejos, de muy lejos, pero están sirviendo ahí porque ahí fue donde Dios los puso. Y sirven. O sea, ellos se tienen que salir 2 horas antes para llegar temprano para servir. Entonces es tremendo, pero Dios lo hace así. Es más, si tú tienes mucha comodidad, entonces tienes que preguntarte, ¿estoy aquí donde tengo que estar? Porque a mí me ha pasado que cuando Dios te llama es cuando tú estás más ocupado, cuando tú tienes más cosas que hacer,
Cuando tienes mucha responsabilidad y Dios te llama y te dice, mira, vete para Cartagena y diles esto. Así como yo estaba muy ocupado allá, pero no, Dios me llamó, yo no voy a decirle que no. Entonces es así. Primera de Corintios 1:12 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Eso pasaba allá en Corintio, ¿no? Cada uno era de un hombre, pero todos somos de Cristo, pero cada uno tiene un líder. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es de orden. Dios es un Dios de orden. Por eso, cuando hablamos de que hay estadios de personas que van a ser alcanzadas en esa ciudad, la multiplicación del reino viene para esta casa. Se fueron dos de los versículos que interpretamos para esta casa. Tenemos que ver cómo es que viene la multiplicación, ¿no? Y 1 Corintios 3, 4 al 11 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Dice, no seáis carnales, dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces dice aquí, mire, presten atención, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, ¿cómo vamos a crecer? Dios es el que hace el crecimiento. Nosotros tenemos que seguir sus instrucciones. Eso es todo. Es simple, ¿verdad? Si alguien te dice, mira, te voy a poner unos conos aquí, de aquí hasta allá, y tú solo, para ganarte la lotería, tú tienes que correr directo. Eso es todo. Cuando llegues al otro lado, está el cheque. ¿Qué es lo que te queremos hacer? Seguir las instrucciones. Es fácil. Ahora, de repente es un camino muy largo y nos cuesta mucho llegar. Y eso es lo que pasa en la vida. O sea, tenemos una instrucción fácil de seguir. El problema es hacerlo todos los días, todo el tiempo, cada día que te levantas, cuando estás enfermo, cuando no estás enfermo, cuando viene el COVID, cuando no viene el COVID, cuando tienes trabajo, cuando te botaron, cuando la mujer se te levantó en la mañana y te dijo algo feo. Igual tienes que seguir amándola y tienes que seguir. Entonces, eso pasa con todos. Los primeros que les pasa son los pastores y los líderes, porque ellos son bien atacados. ¿Qué líder aquí no ha sido atacado mucho? Todos han sido atacados, ¿verdad? Y todos tienen dificultades, ¿verdad? ¿Sus vidas son perfectas? No. Yo creo que a veces los líderes tienen hasta más dificultades que los que no están liderando, porque encima de los trabajos diarios de la casa, de la limpieza, de los niños, de las otras cosas, entonces también tienen que servir. Y eso, vamos a ser sinceros, eso no es fácil. Eso causa presión, es un sacrificio, pero no hay nada, ningún sacrificio. Por eso aquí Pablo dice, ellos recibirán su recompensa conforme a su labor. Entonces hay recompensas. Mira, hay gente que dice, no, Dios ve todo bueno, todo el mundo es salvo y ya, pero eso no es bíblico. Hay labor. Nosotros no podemos quedarnos ociosos. Dice que no seamos perezosos, ¿verdad? Entonces, todo está en movimiento, pero cuando tú te mueves en la dirección que Dios te puso, Dios te respalda. Y eso lo vemos en toda la Biblia, lo vemos en nuestras propias vidas, y bueno, gloria a Dios por eso. ¿Y cuánto tiempo tengo, pastor? Ya estamos bueno, seguimos, son casi las 11, pero bueno, vamos a seguir porque me quedan como 7 puntos. Pero vamos a seguir rápido, porque yo creo que los demás están muy parecidos a esto. Entonces, miren, los intercesores de la casa son la muralla de jaspe y traen paz y prosperidad para Cartagena por medio de Cristo. Tenemos que orar por los gobernantes, tenemos que orar por las personas que están fuera, tenemos que orar por ese vallado, tenemos que seguir haciendo vallado. Ese vallado, Dios me está mostrando, en lo que Él me está diciendo, está teniendo una función
aquí, por eso los grupos de oración, ¿no? Yo sé que hay 2 grupos de oración, pero todos nos conectamos, ¿verdad? Juntos. Yo me siento parte de ese grupo de oración y nosotros hemos creado un vallado, pero tenemos que recordarnos, hay que orar por las vecindades, hay que orar por los que están fuera, hay que orar por la ciudad, los gobernantes, porque, por ejemplo, hay que orar por las leyes de tráfico. Hoy estábamos hablando de eso, porque eso es un desastre con esas motos metiéndose así, eso no debería ser así. Entonces, cuando vemos algo que no debería ser así, que queremos mejorar nuestra ciudad, entonces ore por eso. Oremos por los gobernantes para que digan, no, esto no, que se le meta en el corazón a ellos, no, vamos a arreglar esto. Vino Bukele a El Salvador y lo arregló con Dios, ¿no? Y se puso duro con los malhechores, puso leyes, promovió la prosperidad. Entonces, si pasa allá, claro, muchos dicen, bueno, Colombia es más grande, pero puede pasar en una ciudad, ¿no? Un gobernador que busque orden, justicia, libertad y que quiera prosperidad, lo puede hacer. Con Dios por delante lo puede hacer. Lo hemos visto, o sea, ya no tenemos excusa que dicen, no, en Latinoamérica eso no pasa. Dios nos puso a El Salvador como ejemplo. Mucha gente tiene esa cultura, yo incluido, que decía, no, en Venezuela la gente nunca va a ser así como Estados Unidos. Yo lo decía, yo lo admito, porque venimos de esa cultura donde la gente dice, no, esa gente no, nunca. Y estaban maldiciendo a mi gente. Estaban maldiciéndolos. Ahora yo digo, si Bukele lo puede hacer, mejor lo hacemos los venezolanos, los colombianos, todos los demás. Hay que decirlo así y hay que orar por esos gobernantes. Dice, una de las cosas que hablamos es, cada piedra es una célula o iglesia hija. Y dice, el Señor me mostró que van a haber 6 extensiones y 6 más. Y Dios es un Dios de orden, entonces Él lo hace como Él ve que va a pasar. Y a la pastora creo que ya le habían profetizado que va a plantar otras iglesias. Y yo lo veo así porque estos líderes están siendo formados para cosas grandes. Si Dios nos está mostrando a Jerusalén, la nueva Jerusalén bajando, y nos está mostrando piedras preciosas y está hablando de Cartagena al mismo tiempo, quiere decir que hay cosas grandes. Hay cosas grandes. Y una de las cosas que el enemigo ataca es el ánimo. El ánimo, ¿verdad? Cuando Jesús hacía un milagro, ustedes saben cuántas veces la primera palabra que le decía a la gente por lo general es, ten ánimo. Ten ánimo. Y cuando le decía eso, la persona decía, oh Jesús, ayuda a mi incredulidad. O sea, reconocían que necesitaban el ánimo para sanar. Y Jesús le decía, eres sano, y se sanaba. Entonces, lo que el enemigo se quiere robar es el ánimo, porque sabe que así se pierden los milagros. Cuando uno se desanima, uno dice, está muy duro, es difícil. A todos nos pasa. Pero el cristiano tiene esa esperanza eterna. Y lo que estamos pasando aquí es temporario. Jesús sabía que la cruz era un acto, y después iba a ir donde el Padre. Eso fue lo que lo mantuvo ahí. Padres, hágase tu voluntad y no la mía, porque yo sé que tú me vas a tomar. Y después en la cruz él dijo, ¿qué fue lo que dijo en la cruz antes de morir? Dijo, ¿por qué me has desamparado? Y eso fue como decir, cumplí, ¿verdad? Y cumplido está, ¿verdad? Cumplí, o sea, me desamparaste para yo poder llevarme los pecados de ellos. Es como una pregunta retórica, ¿no? Él sabía por qué, pero lo sentía de esa manera, se sentía abandonado, porque el Padre lo tuvo que abandonar a él como nos iba a abandonar a nosotros para llevarse los pecados. Entonces, todo lo que estábamos hablando el viernes es bíblico, ¿verdad? Y por eso yo quería profundizar un poquito más. Las perlas son los muchos servidores que vendrán a apoyar a los líderes de esta casa. Los líderes necesitan personas para liderar. Y ya hoy hemos visto cuántas personas están en los grupos. Esos grupos, en muchos casos, se extienden tanto que se tienen que dividir en otros grupos. Y entonces también se vuelve una jerarquía, ¿no? de grupos y comparten. Por eso me gustó mucho cuando la pastora estaba hablando de los diferentes meses, ¿verdad? Porque a veces hay que concentrarse en un área para poder
hacer que esa área avance mucho y no podemos concentrarnos en todo el tiempo. Entonces, eso es una estrategia que Dios le ha dado, que me gustó mucho. Y bueno, dice aquí que las perlas son los muchos servidores. Acuérdense que los líderes son entrenadores, no son solo profesores. Y este pueblo no necesita un templo para crecer. Eso quiere decir que no es excusa no tener el templo. Dios nos lo va a dar conforme nosotros vayamos creciendo. Pero no es excusa para no crecer. O sea, eso es lo que Dios nos está diciendo. Porque muchas personas dicen, no, es que es muy difícil, hay que llevar el piano de aquí para allá. Pero bueno, lo llevamos, ¿no? Es más, necesitamos más gente para que traiga las cosas y los conecte y todo eso, ¿no? Siempre se necesitan más obreros. Algo que yo he realizado, yo siempre pensaba, no, una vez que tengamos a 5 aquí en multimedia, ya con eso estamos. No, necesitamos más. Porque siempre hay algo más que hacer cuando está avanzando el reino. Dios siempre va a encontrar a dónde servir, a toda persona. Por eso no hay acepción de personas, todos venimos con eso. La gloria de Dios se va a hacer presente aquí. Viene un avivamiento, las tinieblas van a tener que retroceder a causa de la luz que resplandece aquí. Lo más importante es la conexión espiritual, a solas y juntos. Yo sé que muchos nos conectamos a la oración de la mañana, pero eso no te quita orar por tu cuenta. Cuando un problema del español, el inglés también, cuando nosotros leemos, por ejemplo, cuando Jesús en el sermón, él habla de la oración, ¿verdad? Y del ayuno. Hay pasajes que hablan de la oración en singular, o sea, para una sola persona, y en la oración en plural para muchas personas. Eso está en griego. En el español no suena así. No, podemos interpretarlo de una manera u otra, o solo o juntos, pero es de las dos. Entonces, tu vida espiritual tiene que estar en tus manos. O sea, tú no porque te conectaste a la oración de la mañana, ya oré, bueno, ya terminé el día y no tengo que orar más. No, tú tienes que orar. Tú tienes que orar por tu cuenta y con la iglesia. Las dos son muy importantes. Y es algo que nos va a ayudar mucho. Una cosa que quería mencionar últimamente con esto, y ya voy terminando, lo más que se roba la unción, porque ustedes han sido ungidos, ¿verdad? ¿Quién no fue ungido hoy? ¿Hay alguien que no fue ungido con aceite? Nadie, todos están en un equipo entonces. Entonces, todos ustedes que fueron ungidos, sobre ustedes ha caído el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero hay cosas que se roban la unción. No dejen que nadie les diga, no, la unción se quedó y ya no pasó nada. No, hay cosas que se roban la unción. Lo que más se roba la unción, esto me lo ha dicho a mí el pastor Hernando Ruiz, y a él se lo dijo un pastor, y los dos son muy ungidos, muy ungidos. Se sienta, mire, cuando yo, le voy a contar algo antes y después termino. Cuando yo entro y voy donde mi pastor, cuando yo camino y me junto, yo siento la unción que está en él. Es como un aura que está ahí. Él cuida su unción, Y te pueden decir, no, lo que más roba la unción es el pecado, lo que más roba la unción es no sé, muchas cosas. Pero lo que ellos me dijeron a mí que roba más la unción es hablar mal de otros. Maldecir es lo que más roba la unción. Maldecir quiere decir hablar mal de otro. Cuando estamos hablando mal de alguien, estamos maldiciendo. Por ejemplo, esta mañana, a las 4 de la mañana, lo que uno hace en lo natural, esa gente allá, Dios llévatelos. O como hicieron los hermanos Zebedeos, ¿no? Trae fuego del cielo y quema toda esa ciudad. Dios lo hace de vez en cuando, pero no. Mire, Los Ángeles, mucha gente está predicando por ahí en el internet. Eso es castigo de Dios, quemó a todos los que estaban ahí blasfemando. A mí me preocupa cuando la gente dice cosas así, porque Dios ese no es el Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco es misericordioso. Él permite que el diablo haga cosas. Todos lo sabemos. El pecado tiene consecuencias. Pero lo que más se roba la unción es maldecir, hablar mal de otros. Lo que más te da unción es cuando tú oyes esa música en las 4 de la mañana
te arrodillas y te pones a orar por ellos. Cuando pagas bien por más, eso es lo que te da. Entonces, nosotros que somos líderes, todos somos líderes. Es más, cada uno de ustedes es líder de sí mismo, mínimo. Mínimo líder de sí mismo, porque Dios te dio potestad sobre ese cuerpo que tienes. Entonces, no hay una persona que diga, no, yo no me voy a ir porque yo no soy líder, no quiero escuchar la palabra, lo que viene a decir Belisario es para los líderes, no, es para todos, todos somos líderes, por eso Dios, Él se deleita en el shalom quiere decir tu prosperidad, tu paz, tu bendición, todo lo bueno es el shalom. Él se deleita en el shalom de los que le sirven. Y si tú nada más estás sirviéndote a ti mismo, entonces Dios te va a ir dando más, pero en ese mismo ser que tú tienes, que eres el único que tienes que manejar, tú lo tienes que manejar como un líder. Amén.